La oscuridad te fue consumiendo mientras te adentrabas en el misterio. Perdido entre trenes y estaciones fantasma, bienvenido seas al Hondrerón del Misterio. Buenas noches, Dante. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras esta noche? Bastante bien, espero que tú también, porque para esta noche traemos dos temas bastante buenos. Muy bien, les adelantamos que traemos el tema del Mothman. Mothman, sí, Mothman. Y el tema del monstruo del lago Ness, también conocido como Nessie. Dicen cariñosamente como Nessie. Ok, muy bien, usted ya lo escuchó. Vamos a hablar sobre críptidos. Yo creo que los críptidos más famosos de toda la criptozoología. Así que quédese porque esto va a estar bueno, ¿vale? Vamos de lleno. Muy bien, y entrando de lleno a hablar sobre estos críptidos que les estaba comentando. Dante, primero dinos qué es un críptido. Bien, la palabra críptido viene del griego, de la palabra criptos, que significa misterioso u oculto. Pues la criptozoología engloba los temas de seres o entes que la ciencia no puede determinar su existencia, pero tampoco la puede negar. La puede contradecir, ya que son tantos los relatos y tantas historias de estos seres. Un ejemplo son el que vamos a hablar el día de hoy, que es Mothman, el monstruo del lago Ness. Podemos incluir en estos también al Yeti, el chupacabras, el Sasquatch, todos estos seres que pues viven más como leyendas que como seres que han sido pues vistos o documentados de manera científica. Muy bien, entonces pues ya vamos de lleno a lo que es Mothman. El tema de Mothman, vamos. Muy bien. Mothman, ¿qué es un Mothman? Yo creo que es lo primero que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es Mothman? Pues Mothman, que en español significa el hombre polilla, es un ser completamente terrible y oscuro. ¿Por qué? Ahorita le cuento. Los testigos de ese críptido cuentan haber visto un ser de entre 2 y 3 metros de altura. Esta criatura cuenta con un par de alas. Estas alas se asemejan a las alas de una polilla o de un murciélago, con una envergadura de más de 3 metros, porque pues para levantar a un hombre de 2 o 3 metros de altura, pues se necesita un buen tamaño de alas, ¿no? Claro. No tiene cabeza visible, al contrario, tiene una protuberancia arriba de donde están los hombros. ¿Cómo se le puede considerar a esto? ¿Como si fuera algún tipo de cuello largo, como dinosaurio? No tiene cuello. En realidad no, es como si no tuviera cabeza. Los testigos afirman que donde debería estar el cuello se posan 2 grandes ojos rojos que emiten una misteriosa luz roja, como si fueran faros, algo así. Podría ser como una silueta, bueno, la que más me viene ahorita a la mente sería como la silueta de la forma de Batman. Pues sí, algo así se podría hacer. Tú podrías ver una figura como espectral en el cielo, un hombre de una altura bastante considerable, con una envergadura de alas bastante considerable, y en vez de donde estaba la cabeza, pues ves dos ojos rojos grandes, ¿no? Algunos afirman que no toma impulso para elevarse, es decir, aunque tiene alas, lo que hace es flotar. Es decir, no hace el movimiento para volar que hacen los pájaros, que es aletear, sino que nada más con abrir las alas se empieza a elevar el vuelo. Es como si planeara todo el tiempo. Me viene a la mente como una especie de propulsión desde abajo, que se eleva, simplemente no bate las alas. Fíjate que eso de la propulsión me recuerda a una información que dejé fuera, pero también es un poco interesante, porque muchos afirman haber visto máquinas voladoras de hombres con alas, ¿cómo se puede decir? Pues con alas mecánicas para llevar a cabo esta acción de volar, ¿no? Pero como los datos no son muy concluyentes, pues mejor dejé fuera esta información. Pero sí hay una parte donde pues te cuenta la leyenda que a lo mejor los avistamientos de Mothman podría ser una invención de algún científico
pues underground, ¿no? Podría ser no sé, he visto un poquito sobre Mothman, que donde él se aparece también hay convive con el fenómeno de los ovnis, ¿no? También, creo que también está ligado. Si se aparece Mothman, aparecen también objetos voladores no identificados aparte de ¿no? Pues fíjate que sí se habla sobre esto, sobre cómo está ligada a la presencia de objetos voladores. También hay una teoría que dice que Mothman podría ser un ente interdimensional, no solo extraterrestre, sino interdimensional. Pues bueno, ver al Mothman es una cosa, pero ¿cómo te lo puedo explicar? Además del terror y el miedo que causa ver al Mothman, ¿qué implicaciones puede tener ver a Mothman, no? El 15 de noviembre de 1966, dos parejas, Roger y Linda Scaberry, junto con Steve y Mary Marlette, afirmaron ser perseguidos por esta criatura en la carretera mientras conducían cerca de la cantera, dijeron ellos. Entonces imagínate que tú vas por la carretera, ¿no? Con tu esposa y de repente ves a una criatura enorme, voladora, siguiéndote y mirándote con dos ojos grandes y rojos. Sí, y creo que tengo entendido también que la mayoría de los casos de Mothman se aparece en carreteras, ¿no? Sí, de hecho sí, a partir de este caso, a partir de que esta pareja afirmó haber visto esto en la zona, los avistamientos, las llamadas a la policía y las llamadas a los medios de comunicación se fueron hasta arriba, se fueron hasta el cielo. Mucha gente afirmaba que la presencia de este ser producía una interferencia en radios y televisores. Pero lo que forjó la leyenda, más allá de todas las, pues, los acercamientos, ¿no? que tuvo de toda la casuística, lo que forja la leyenda fue el incidente del día 15 de diciembre de 1967. Y estoy hablando del incidente de la caída del puente de Silver Bridge, que conectaba Point Pleasant con Ohio. Este puente se derrumbó a la hora pico. ¿Esto fue en los Estados Unidos? Esto fue en los Estados Unidos, okay. Sí. Este puente que comunicaba a Point Pleasant con Ohio se derrumbó a la hora pico, dejando un saldo fatal de 14 personas fallecidas. Perdón, 46 personas fallecidas, sí. En este momento se dejó de ver al Mothman. Después de esta tragedia, se dejó de ver al Mothman en la zona. Es decir, toda esta oleada de casos, toda esta oleada de avistamientos cesaron de repente. Entonces, ¿este es el último caso conocido que se tiene de Mothman? ¿O hay algunos más recientes? Pues fíjate que... A ver, explícame la pregunta. Sí, me refiero a que si después de este caso en el que hubo pues personas fallecidas, las apariciones o los encuentros con Mothman cesaron, me hace pensar que quizá era un proyecto o un ente tecnológico, biotecnológico quizá, y pues quien estuviera detrás de de lo que es Mothman, decidió cesar las apariciones de este ser debido a este trágico suceso, ¿no? Pues fíjate que eso que comentas es bien interesante, porque si hay un ser atrás de las apariciones de Mothman o una organización, en ese momento no cesó por completo. Cesó por completo en la zona los avistamientos, pero a lo largo de la historia se ha seguido apareciendo esta figura del Mothman. Incluso hay quienes afirman que esta figura de Mothman fue vista antes de los incidentes de la planta de Fukushima. Ok. Y antes de los incidentes de Chernobyl. Esto me hace pensar entonces que no solamente en Estados Unidos es donde se ha presentado este ser. Así es, después de esto se siguieron afirmando avistamientos, pero en otras partes del mundo donde ocurrían tragedias. Ahí te va. Este incidente de Mothman, donde
pues fallecieron estas personas en el puente que se derrumbó, esta criatura dejó de ser una criatura que te daba miedo verla a una criatura que, según la gente, presagiaba algo trágico. O sea que cuando se presenta la figura de Mothman es porque algo malo va a pasar. Es un mal augurio, entonces. Efectivamente. Ahorita que mencionaste estos casos pues tan trágicos como Fukushima, como Chernobyl, creo que hace poquito también leí que se presentó en los recientes incendios que hubo en Los Ángeles. Creo que también hubo presencia. Sí, fíjate que también hay algunos videos y hay algunas fotografías que yo no sé si sean verídicas o sea alguna clase de treta, sí. Pero sí hubo como avistamientos antes de que sucedieran estos incendios. Los avistamientos más destacados de esta criatura, de la caída del puente, cuando se le da vida a este mito, ¿no? Se le da forma a este mito. De noviembre a diciembre de 1966, varios residentes del área e incluso un grupo de bomberos avisaron al sheriff y a los medios de comunicación haber visto a Mothman. Lo describieron con grandes ojos rojos que brillaban como reflectores. Después de eso, del 66 al 67, fueron 13 meses continuos de avistamientos de este ser en Point Pleasant hasta la caída del puente, ¿sabes? Por esa es la razón de la leyenda del Mothman. La caída de este puente es la que le da fuerza a la leyenda del Mothman, sí. ¿Y te parece si pasamos al tema de Nessie? Claro, vamos con Nessie. Y bien, continuando con esta noche de críptidos, aquí tenemos pues lo que es el monstruo del lago Ness, o como ya les adelantamos, cariñosamente conocido como Nessie. Las primeras referencias que se tienen de este monstruo se remontan hasta el siglo VII en un texto llamado El Vita Columbae, o la vida de San Columba. Ok, entonces es mucho más viejo de lo que pensé, ¿sabes? Pensé que era de los 1900, Sí, de hecho, como mencionas, de los 1900 son los casos más conocidos, pero ya se mencionaba en textos muy, muy antiguos. Pues se remonta hasta el año 565. ¿Cómo es que se llamaba? Se llama el Vita Columbae, o la vida de San Columba. Columba fue un monje gaélico. Los gaélicos era un grupo étnico que estaban en la zona de lo que hoy conocemos como Irlanda. Se dice que este santo, bueno, hoy en día ya canonizado como santo, San Columba, encontró en el 565 encontró un grupo de pictos que estaban enterrando a uno de los suyos. ¿A qué te refieres con pictos? Los pictos eran un grupo étnico de Escocia. Eran un grupo de celtas. Ok, nativos de la zona. Sí, ellos fíjate, ya describían antes a una criatura que habitaba el lago, pero ellos lo describían de una manera diferente a la que hoy la conocemos. Hoy en día la conocemos como... ¿cuál es la primera imagen que se te viene a ti a la mente del monstruo del lago Ness, mi querido Bruno? Pues fíjate que es esta imagen clásica donde está el lago y se ve como lo que podría ser el cuello de un plesiosaurus. Claramente es la imagen que yo creo que la mayoría tenemos incrustada en el inconsciente colectivo, ¿no? Así es como el primer mito al que te enfrentas desde la infancia, ¿no? El ver esta imagen y decir qué está pasando ahí, qué existe en ese lago, ¿qué, ¿no? es lo que habita ese lago? Pues sí, como te digo, los pictos ya mencionaban la existencia de una criatura que habitaba el lago, pero ellos la conocían con el nombre de Kelpis. Pero para ellos esa figura tenía forma de caballo. Un caballo que se aparecía como entre la neblina del lago. Tengo entendido que en algunos avistamientos también se llegaron a observar o se llegó a decir que esta criatura tenía un cuello largo, pero tenía cabeza de caballo, ¿no? Pues es que sí se menciona mucho esto del cuello largo. Lo de la cabeza de caballo, pues yo creo que está relacionado con las historias de los pictos.
Y pues aquí retomando un poquito la historia de San Columba, se dice que San Columba encontró, pues, como ya mencioné, a este grupo de pictos enterrando a uno de los suyos que había sido atacado por el monstruo. Había también otras personas en el lago y San Columba, al ver que estaban pues bajo amenaza de este monstruo, los reprendió. Los reprendió con la señal de la cruz y el monstruo retrocedió. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Pienso que muchas historias de este tipo en el que pues entra el cristianismo, yo pienso que son un poco de pues para llevar a cabo lo que se llama la evangelización de los pueblos que se consideraban pues paganos. Ok, sí, entiendo, sí. Y pues bueno, esta es pues la historia más antigua que se tiene en registros de Nessie. Ya en tiempos modernos, el caso que volvió a traer pues así que el nombre de Nessie a la cultura popular fue la llamada fotografía del cirujano. Esta es la que nos mencionas, en la que se ve un ser que sobresale del agua con un cuello largo muy parecido a un plesiosaurio. Exactamente, muy, muy bonita esa figura. Pues como te menciono, la mayoría de los testimonios aseguraban, y después de esta imagen, como te digo, la mayoría de los testimonios que se mencionan lo describen de esta manera: cuello largo y que incluso tenía 1 o 2 jorobas. Sí, también el punto de las jorobas era un punto que se me estaba pasando del tema, que decían que tendría 1 o 2 jorobas, y algunos lo asociarían a una serpiente marina que cuando está llevando su acto de movimiento en el agua, pues suele tener estas como jorobas, ¿no? Es lo que se suele ver en la superficie, pues. Sí, como algún movimiento de ondulante, ¿no? De hacia arriba y hacia abajo. Exactamente, sí. Y pues bueno, este caso hizo que el periódico Daily Mail contratara a un investigador llamado Marduk Weather. Él era un director de cine, aficionado a la historia, al tema de criptozoología, y él estuvo pues así buscando el monstruo. Se quedó creo que unas semanas, y en los primeros 10 o 4 días él decía haber encontrado huellas frescas del monstruo. Entonces él tomó pues muestras de yeso en las huellas que encontró. Vació yeso para tomar la muestra. La envió a examinar al Museo Natural de Historia Natural de Londres. Mucha gente estuvo expectante de estos resultados, e incluso fueron y pues abarrotaron ahí la zona del lago. Creo que hubo mucho movimiento pues de turistas. Sí, hubo mucho turismo en ese momento, esperando los resultados de que había tomado Marduk Weather. Ok, pues sí, es que para no perderse la noticia, ¿no? La primicia del encuentro de este monstruo. Los resultados no fueron los esperados, ya que se concluyó que las huellas pertenecían a un hipopótamo. Usted se imaginará como que un hipopótamo... ¿Cómo llegó un hipopótamo ahí? Hasta Escocia, ¿verdad? Se dice que se utilizó un hipopótamo disecado y la base de un paraguas para hacer la forma de las huellas. Estos resultados pues claramente pues decepcionaron a la misma comunidad científica. Yo mismo estoy decepcionado en este momento, sí. Pues hasta yo me quedé decepcionado también con esto. Cuando estaba haciendo la investigación dijiste, ¿qué onda, no? Pues dije, pero pues sí, porque incluso la comunidad científica también desestimó demasiado el caso, y pues ya todo lo que se hablaba después de estos resultados ya era como pues una falsificación. No se sabe si el mismo Weather fue el que fue el autor de estas huellas, o si él fue una víctima de esta falsificación. Ah, muy bien, sí. O sea, pues, podríamos decir que a lo mejor él genuinamente pensó que eran las huellas del monstruo. No fue quien él, por querer... Quien realizó la falsificación, sino quien la encontró. Claro. Y el tema ya se retoma años después, en el que la doctora Constance White
recopiló varios relatos de personas que decían y aseguraban haber visto el monstruo. Fueron, pues, podría decir unos decenas de relatos de personas que, pues, claramente se dice que no eran, pues, gente que buscaba fama, sino que más bien eran, pues, incluso... lugareños. Eran lugareños y eran personas que se les podrían considerar confiables. Ella publicó un libro llamado More Than Legend, Más Allá de la Leyenda. Y la publicación de este libro hizo que nuevamente la comunidad científica, algunos científicos, buscaran la existencia de este monstruo, quisieran comprobarla. A partir del año de 1958, las universidades, aquí ya se pone serio, las universidades de Oxford, de Cambridge, de Birmingham e incluso el medio, la BBC de Londres, realizaron cada universidad por separado, realizaron expediciones al lago para buscar al monstruo del lago Ness. Aquí no se limitaron a simplemente estar observando sobre la superficie, sino que aquí ya se utilizaron técnicas de barrido por medio de sonares. Ah, muy bien, hicieron una técnica tipo radar. Sí, aquí lo interesante es que aunque no se tuvieron las pruebas concluyentes como para confirmar la existencia del monstruo, en las mismas 4 pruebas por separado se encontraron claramente movimientos de alguna criatura muy grande debajo del lago. Ok, entonces sí encontraron algo. Encontraron algo, pero pues no es concluyente. Pero lo interesante es que te digo, 4 universidades pues prestigiosas y un medio pues tan grande como la BBC encontraron que debajo del lago había algo. Pues sí, esto alimenta un poco el mito después de haber sido desacreditada la teoría del monstruo del lago Ness, ¿no? Sí, porque no solamente en el 58, no solamente estas universidades realizaron expediciones. 12 años después, en 1970, todavía también la Universidad de Ciencias Aplicadas de Boston realizó su propia expedición. Y también, aunque no hay nada concluyente, también se encontró movimiento debajo de este lago de alguna criatura pues grande. No puedo determinar qué tan grande sería la criatura, pero si fuera se puede decir que tendría hasta unos 15, 20 metros de largo. Ya ya es el tamaño de una ballena, ¿no? Sí, el animal más grande de la Tierra es la ballena azul y creo que alcanza a medir hasta los 30 metros o sobresale de esos 30 metros de largo. Yo aquí quiero concluir, pienso ya como una opinión que el monstruo del lago Ness es de los críptidos más que pueden ser más admisibles. Puede que quizá exista y que no sea tan monstruoso como lo han hecho creer. Quizá puede ser algún tipo de... Pues se dice que puede ser hasta un pez muy grande, como algún tipo de... Creo que los bacalaos llegan a ser muy, muy grandes. Pues pero que eso ya es una opinión mía. Que a lo largo de la historia, muchos animales que se dijeron extintos, que se dijeron que eran un mito, pues regresaron, ¿no? Hay muchos, como por ejemplo el caso del celacanto, ¿no? O... A ver, platícame un poco de los celacantos, ¿qué son estos? Este es un pez, un pez de una antigüedad enorme, que se decía extinto hasta que lo volvieron a encontrar en la selva. Fíjate que me hiciste acordar también del caso del llamado tiburón duende, que también es un tiburón que habita, yo creo que a profundidades de 1200 metros bajo el mar, y que también se considera como un fósil viviente. Muy bien, y ese tipo de casos pues alimenta la imaginación del colectivo, ¿no? Así es. Yo creo que en este caso del monstruo del lago Ness podría ser factible. ¿Por qué? Porque se dice que debajo del lago Ness hay túneles que conectan con el mar. Eso no lo mencioné, pero sí. Sí, y podría ser una parte de entrada y salida para este animal, esos túneles que existen debajo de este lago, ¿sabes? Y si este lago no tiene la habitual forma, pues, redondeada, sino que más bien es largo,
Y pues parece ser una franja que conecta con el océano Ártico y el océano Atlántico. Es una franja que divide pues lo que es Escocia. Muy bien, entonces cerramos este tema del monstruo del lago Ness. Pues sí, hasta aquí lo dejamos. Ya el público ya nos dirá qué piensa acerca si existe o no existe este monstruo. Usted ponga en los comentarios si usted cree que existe el Mothman, si usted cree que existe el monstruo del lago Ness. Háblenos sobre los críptidos que existen en su pueblo, en su comunidad. Nosotros queremos saber qué es lo que pasa con la gente que nos está escuchando, así que hágase presente en los comentarios. Escúchenos en todas las aplicaciones de podcast. Nos puede escuchar en Spotify, nos puede escuchar en Apple Podcast, nos puede escuchar gratis en YouTube. Suscríbase, dele 5 estrellas y deje su like. Apóyenos, ¿vale? Muy bien, esto fue el Underground del Misterio. Dante, que tengas una excelente noche. Y tengan un excelente fin de semana.